Bueno, y tal como le hemos dado a conocer durante todos estos días, después de las 22 horas de este pasado viernes con la noticia de la muerte de Fidel Castro, hoy queremos compartir una entrevista para analizar la situación, por supuesto, que le vendrá a Cuba después de la muerte de uno de sus líderes, un revolucionario, un estadista, un militar, precisamente que cambió la historia de Cuba en La Habana. Y hoy conoceremos su biografía a través de este informe. Alejandro Castro Ruz nació en Brian, municipio de Cueto, provincia de Holguín, Cuba, el 13 de agosto de 1926. Militar, estadista, revolucionario y político cubano, hijo natural de un inmigrante gallego, Ángel Castro Argüiz, casado con Lina Ruz González, descendiente también de españoles. A los 4 años, Fidel Castro comenzó a estudiar en una pequeña escuela de Birán. Por su destacada inteligencia, sus padres decidieron enviarlo a Santiago de Cuba a la edad de 6 años con su hermana Angelita. Finalizó el bachillerato en junio de 1945, junto al que sería su cuñado Rafael Díaz Balat, su mejor amigo de entonces y después sería su acérrimo enemigo. Siempre en el 45 ingresó a la Universidad de La Habana, matriculándose en las carreras de Derecho, Derecho Diplomático y Ciencias Sociales, y fue durante su estadía en la universidad donde tuvo acceso a algunas obras literarias que le otorgaron, según él, madurez política. Fue en la universidad donde dio sus primeros pasos en la vida política. A sus 22 años, en 1948, contrajo matrimonio con Mirza Díaz Balat, estudiante de filosofía de una acomodada familia habanera. Viajando a Nueva York en su luna de miel, fue cuando estuvo tentado a ingresar a la Universidad de Harvard para terminar sus estudios. Con Mirta tuvo su primero de 9 hijos, Fidel Ángel Castro Díaz Balat. En marzo de 1952, Fidel Castro denunció a Fulgencio Batista, presidente de Cuba, ante un tribunal de urgencia por violar la Constitución por diversos ilícitos en su administración. Los tribunales rechazaron la demanda de Castro, por lo que Fidel decidió y entendió que la lucha armada era la única vía posible para derrocar a la dictadura. Bien, definitivamente este tema es para poderlo abordar con expertos, por supuesto, y analistas en lo social y revolucionario. Por ello, pues TN23 ha preparado para usted una entrevista con el doctor Óscar Peláez, analista en temas revolucionarios y sociales. Bienvenido, doctor, nuevamente a TN23. Una noticia que pues ha acaparado la atención de todo el mundo. Hay que considerar a Fidel Castro como uno de los revolucionarios y líderes del mundo, que fue pues ejemplo para varios países, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, que ahora pues también han consternado y han mandado sus condolencias, por supuesto, a las familias de la familia Castro, por supuesto, y de hecho a todo el pueblo cubano. Sí, muchísimas gracias por las atenciones aquí en TN23. Saludos a la teleaudiencia. Yo creo que la noticia de la muerte de Fidel Castro ha venido realmente a conmocionar al mundo en general, ¿verdad? No solamente a América Latina, sino también Europa y países de Asia se han manifestado, digamos, sus sentimientos, sus condolencias en cuanto al fallecimiento de este líder carismático. Es uno de los grandes líderes del siglo XX, ¿verdad? Junto con quizás los grandes revolucionarios, Lenin, Nikita Khrushchev, el mismo John F. Kennedy, el mismo Ronald Reagan, ¿verdad? Que han sido personajes de una talla tan grande que han trascendido el espacio geográfico de sus propios países. Margaret Thatcher también es una... Mao Zedong, la mujer de hierro, ¿verdad? como se le conoce, claro, ¿no? Sí, la dama de hierro, sí. Digamos, es de esa estatura de personaje mundial el que significó Fidel Castro para Cuba y para muchos países de América Latina. Ahora bien, doctor, cuando hablamos de Fidel Castro, muchos, no solo en Guatemala, sino en toda Latinoamérica y el mundo, lo figuran a él como una persona dictadora o parte de un régimen, cosa contraria a la realidad del país cubano, que ni se instituyó un régimen, ni tampoco fue un dictador, según analistas sociales y también revolucionarios. Él lo que hizo fue emprender un camino al socialismo en este país que tanto lo necesitaba en ese momento, y fue cuando fortaleció la educación y también fortaleció la salud, que son dos de los pilares fundamentales de Cuba hacia el mundo.
Sí, lo que sucede es que como todo líder carismático tiene sus admiradores, ¿verdad? Mucha gente que admira la obra que él realizó al frente del gobierno del Partido Comunista Cubano, y también tiene sus detractores, ¿verdad? O sea, una figura carismática no puede ser una figura carismática si no tiene gente que está a favor. Su crítica también, ¿verdad? A favor, y gente que está en contra, que le critica, que le señala, que le acusa de cuestiones que pudieron haber sido ciertas, pudieron no haber sido ciertas. Pero el sentido de esto es que la figura de él trasciende estas fronteras, digamos, y se convierte en uno de los grandes líderes mundiales del siglo XX. La reforma educativa en Cuba es una cuestión de carácter exitoso, nadie lo puede negar. Yo creo que ellos tienen 0 analfabetismo en la isla. La cuestión de la salud tampoco lo puede negar absolutamente nadie, porque, digamos, todo el mundo tiene asistencia en salud. Digamos, hay aspectos, digamos, en la isla que han sido afectados por el embargo tan férreo de los Estados Unidos de América, pero que de alguna manera los cubanos han sabido ir superando estos obstáculos y continuar, digamos, en ese camino. Y digamos, y decir socialismo no es decir más que un pensamiento, digamos, que tiene que ver mucho con la asistencia social a las personas, porque en España hay un partido socialista obrero español que ha hecho gobierno. En Italia hay partidos socialistas que han hecho gobierno, en Francia hay socialistas que han hecho gobierno, en Italia hay socialistas que han hecho gobierno. O sea, el extremo, creo yo, en Cuba es quizás tal vez lo que de alguna manera se ha querido tipificar, o se ha querido, en palabras de los propios analistas y estudiosos estadounidenses, ellos usan una palabra que se llama demonizar. Demonizar quiere decir atribuirle muchas cosas malas a una cuestión que no necesariamente no es de esta manera, ¿verdad? Claro, de hecho, doctor, tenemos unas tablas que nos ha preparado la producción de fechas importantes en la vida de Fidel. Comenzamos con esta, dice, comienza su lucha en 1952 contra el dictador Fulgencio Batista en ese tiempo. En 1995, en el penal de la isla de Pinos, hoy de la juventud, ¿cómo se llama? Funda el movimiento revolucionario 26 de julio. En 1955 comienza el exilio a México y en unos pocos días pues ya contaba con la ayuda de Ernesto Che Guevara. En 1959 llega a La Habana 6 días después de la entrada de la ciudad el Che y Camilo Cienfuegos. El gobierno pues, de José Emilio Cardona lo nombra a él como comandante y jefe del ejército. En ese momento se inicia pues precisamente ya una lucha para poderle dar salida a Batista y poder hacer la revolución cubana que hoy en día pues es muy afanada, más de 50 años. Sí, el hecho es que, digamos, tras varios años de lucha de carácter militar, ¿verdad? Porque ellos son, digamos, los que inician una lucha de carácter guerrillero en las montañas, en la Sierra Maestra en Cuba. Y luego Fidel delega a Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como Che Guevara, para que él sea también dirigente de una de las columnas. Entonces, creo que se forman 3 columnas guerrilleras finalmente, que son las que convergen derrotando al gobierno de Batista y llegando a la revolución por medios que en América Latina no se había llegado, digamos, al poder a través de las armas. Exacto. La revolución es una revolución de carácter armado, es una revolución que tiene un antecedente, digamos, bélico y que llega al poder con esa fuerza, con la fuerza de las armas. Y con la fuerza de las armas comienza a gobernar, pero comienza a gobernar y pronto las posiciones paulatinamente empiezan a radicalizarse. Digamos, el antagonismo con los Estados Unidos es bastante fuerte, hasta que finalmente en 1962 Fidel Castro declara
el carácter socialista de la revolución cubana. Claro, que de hecho tenemos otra tabla en pantalla donde vamos a ver estas fechas. Dice, en 1959 firma la ley de reforma agraria. Luego, en 1960, establece relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Esto fue una gran alianza que se hizo y esto creo que ayudó mucho a que Estados Unidos tuviera en su momento determinado cierta distancia con Cuba. En 1960 también se nacionalizan las empresas extranjeras. En ese mismo año, Estados Unidos inicia el bloqueo comercial que hasta la fecha se mantiene con el decreto del embargo a las exportaciones cubanas. Y en el 61, Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba, que hasta hace poco nuevamente se vuelven a habilitar las relaciones diplomáticas con Raúl Castro al poder. Sí, es que los principales inversores en la isla de Cuba, en la cuestión de la hotelería y en la cuestión de la caña de azúcar, los principales molinos eran de estadounidenses. De Estados Unidos. Ajá. Entonces, en el momento en que se declara esta nacionalización, quienes resultan más afectados son los hoteleros estadounidenses y los dueños de las grandes plantaciones de azúcar, que también son estadounidenses. Y esto comienza a revertirse, digamos, en cuestiones de beneficio para la población cubana. Ahora, la reforma agraria es una cuestión que viene de la Revolución Mexicana. Ajá. La Revolución Mexicana declara una reforma agraria y una nacionalización del petróleo y de todas las riquezas del subsuelo mexicano. De ahí pasa a Guatemala la cuestión de la reforma agraria. Y de Guatemala pasa a Cuba. O sea, que la reforma agraria no es una cosa que fuese exclusiva de los cubanos ni exclusiva de los guatemaltecos, sino que tiene una historia que se inicia en México y que culmina en Cuba, que es la reforma agraria, que es, digamos, la utilización pues de un reparto de tierra que estaba ociosa. Eso hay que ser uno muy claro en esto, porque cuando se piensa en reforma agraria, dice, es que van a quitar todas las... No, se quitan en Guatemala se quitaron las tierras ociosas, que fue lo mismo que se hizo en Cuba. Definitivamente no, y esto tiene mucha relación con nuestro país y es de pues indicar que por esa razón también Fidel Castro pasó mucho tiempo en México, era para preparar este golpe que iba a dar en Cuba y que de hecho también pasó por las tierras guatemaltecas. Háblanos un poco sobre eso, licenciado Peláez, allá en el oriente del país, allá en las montañas de Jalapa. En Jalapa corre esa historia, ¿verdad? Que Fidel Castro estuvo cerca de 2 años instalado cerca del balneario Los Chorros. Los Chorros, ahí en la montaña. En Jalapa, y tuvieron un aserradero. Compraron una montaña, tuvieron un aserradero. Ayer en la noche veía en uno de los noticieros guatemaltecos la casa de adobe, aún que se conserva, y las tejas. Aquel camioncito, ¿se acuerda usted que compró también, Fidel para poder trasladar la madera? Para trasladar la madera. Entonces ellos, digamos, Ernesto Guevara de la Serna, conocido como el Che Guevara, estuvo en Guatemala durante la Revolución Guatemalteca. Exacto. Fidel Castro estuvo en Guatemala durante la Revolución Guatemalteca. Entonces son personajes que conocieron la revolución y vieron el fracaso de la Revolución Guatemalteca. Exacto. Entonces, en muchos de sus discursos ellos decían, nosotros no vamos a ser como Guatemala y no nos van a quitar la revolución como la destruyeron. Exacto. En Guatemala. Claro, de hecho tenemos unas imágenes aquí, doctor Peláez, de esta vivienda que por 2 años estuvo Fidel Castro y el Che Guevara en ese lugar, y cómo no recordar la estadía que tuvieron acá en Guatemala, y que de hecho pues fue de lo más humilde. En ningún momento determinado ellos pues tuvieron grandes viviendas o palacios, sino que esta es la casa, es lo que se conserva aún hasta la fecha de la vivienda. Es construida de adobe en esta prácticamente 15 manzanas, que es lo que aproximadamente que tenía esta montaña, donde ellos trabajaron y también ahí prepararon a las guerrillas en su momento determinado, porque hay que también tomar en cuenta que en ese momento también se vivía un momento crítico en Guatemala. Bueno, pues si se fija usted las fechas, es precisamente las fechas de la Revolución Guatemalteca. Exacto. Entonces ellos estuvieron aquí
Fidel Castro estuvo durante la Revolución Guatemalteca y los principios de la reforma agraria. Él estuvo viviendo aquí. El Che Guevara también vivió aquí y el Che Guevara sale después de la caída de la revolución en 1954. Entonces, los dos tenían la experiencia y el conocimiento de Guatemala. Entonces, hay escritos del Che Guevara dedicados a personajes guatemaltecos. Hay un personaje que él le llama el Patojo y él escribe sobre él, le hace una nota a él, el Che Guevara, al Patojo guatemalteco, que vino luego a morir en los intentos guerrilleros que hubieron en Guatemala. Pues ellos desarrollan un cariño particular, un cariño especial por Guatemala, y de ahí pues el apoyo que reciben, digamos, los grupos revolucionarios posteriormente a la caída del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, el apoyo que reciben de Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. Definitivamente son fechas históricas y momentos donde Guatemala también tiene mucha relación. Para algunos que nos están sintonizando en este momento, licenciado Peláez, que pues tal vez ignoraban la relación que existía entre Guatemala y Cuba, pues estas son las fechas en las cuales uno puede venir y tal vez como que resaltar esos momentos históricos para Guatemala, porque venir y vivir 2 años en nuestro país no lo hizo en cualquier lado. O sea, decidió venir a las tierras de Guatemala por una razón. Bueno, tenemos otra tabla, licenciado Peláez, que quisiéramos compartir también con los amigos televidentes, en la cual hay otras fechas que también son importantes, parte de la vida. Hay muchas fechas, pero escogimos algunas. Por ejemplo, esta. En el 61 pone en marcha la campaña de alfabetización. Por esa razón es el primer país libre de analfabetismo. En el 61 proclama el carácter socialista de la revolución, que es cuando ya se separa el Che Guevara de la Revolución Cubana y se va a hacer, obviamente, revolución a Bolivia, y es donde lamentablemente pierde la vida. Y la Organización de Estados Americanos expulsa a Cuba de este mismo ente institucional o internacional en el 62, y en el 80 pues parten con destino a la Florida alrededor de 130,000 refugiados desde el puerto Mariel. Aquí quisiéramos ya para ir concluyendo. Es parte del exilio que hubo de Cuba hacia Miami, hacia Estados Unidos, donde ellos pues huían precisamente de ese llamado dictador o régimen castrista, que en su momento determinado, pues como usted dijo, tendrían que haber puesto ciertas normas para poder estabilizar al país. Y lo que sucede es, bueno, siento yo que en parte el bloqueo de los Estados Unidos, tan fuerte como sigue siendo, no ha permitido que Cuba se desarrolle económicamente con toda su potencialidad, ¿verdad? Porque nosotros recordemos que Cuba era realmente una potencia mundial. Si usted ha recorrido las calles de La Habana, ve que los edificios pues no se comparan a los edificios nuestros, porque son pues mayores, son más altos, lujosos. Sí, había muy buena infraestructura en ese momento. Una infraestructura grande y una infraestructura en hotelería muy grande también. Entonces yo siento que el bloqueo ha limitado el proceso de desarrollo cubano, y que cuando esto finalice, cuando finalmente pues Cuba se una al concierto de las naciones democráticas en América Latina, y cuando los Estados Unidos decida romper el bloqueo, entonces va a iniciar una época. Va a iniciar una época. Yo pienso que estamos en el inicio de una época. Definitivamente. Estamos iniciando una licenciado época. Peláez, ya para ir finalizando, gracias por haber estado con nosotros y haber recordado esas fechas importantes, esos momentos tan destacados de la vida de Fidel Castro, de un líder revolucionario, de un líder que le dio a Cuba durante 48 años, que estuvo al frente de ese país, y luego pues posteriormente vino su hermano Castro y finaliza actualmente los hermanos Castro con ese poder. ¿Cree usted, para finalizar ya en conclusiones, que se va a terminar parte del régimen revolucionario de Fidel Castro, o de la evolución o el legado revolucionario de Fidel Castro en Cuba, o se va a fortalecer? Bueno, yo creo que, y basándome en las experiencias que han habido en el mundo en este tipo de gobiernos, porque tenemos gobiernos de derecha como el de Hitler, como el de Mussolini, tenemos gobiernos de izquierda como el de Mao Zedong, ¿verdad? Como el de Tito en Yugoslavia. Este tipo de gobierno de carácter casi unipersonal tiene
tiene un destino, y el destino es precisamente su finalización, su rompimiento y de alguna manera el abandono de los símbolos que significaron alguna vez esta revolución. Nosotros hemos visto caer las estatuas de Saddam Hussein, hemos visto caer las estatuas de Lenin, hemos visto caer las estatuas de Mao Zedong en China, hemos visto encarcelada a la viuda de Mao Zedong. Hemos visto cómo este tipo de regímenes trae consecuencias. Trae ese tipo de consecuencias, ese tipo de reacciones muy fuertes de parte de la población y de los grupos políticos, ¿verdad? Bien, gracias, doctor Peláez, por haber estado con nosotros. A usted, amigo televidente, ya escuchó una vez más en entrevista de TN23 abordar temas importantes como este. Así que usted no pierda la sintonía de TN23 porque continuamos pues llevándole a usted detalles importantes de lo que se desarrolla en Cuba en relación a todos los homenajes que se le está dando a Fidel Castro en este momento, por supuesto, con enlaces en directo. Así que de esta manera, gracias, doctor Peláez, por haber estado con nosotros. Sí, a usted, gracias. siga en sintonía de TN23. Hasta pronto.